Tenemos que empezar por la Iglesia Católica y su llamado santoral, que es un calendario donde se encuentran agendados los santos a los cuales se les rinde una especie de culto por día. Uno de los santos que figuraban en la fecha 14 de febrero era San Valentín. Digo era porque, en principio, la Iglesia cristiana desplazó al mismo de sus festividades en los años 60 del siglo XX. Lo que queda hasta hoy como festejo es por fervor popular, ya no cristiano. En resumen, a la Iglesia ya no le importaría el Día de los Enamorados y no le da categoría de festividad, al parecer, porque la historia de San Valentín no está dotada de certeza histórica, un concepto bastante arbitrario que, enigmáticamente, sí dota de certeza a la vida de Jesús, siendo que vivió antes que Valentín. Pero bueno, no vamos a comenzar a desprestigiar a la religión cristiana, como siempre hacemos. Continuamos. Como acotación a lo que anteriormente dijimos, pese a ese desplazamiento eclesiástico, algunas páginas de internet dedicadas a la religión siguen incluyéndolo en la lista de santorales. Por otra parte, ese San Valentín que figuraba en los santorales en realidad parecería que no es una sola persona, sino tres. Tres personas canonizadas en sus momentos como santos por haber sido mártires, es decir, muertos por defender su religión o sus ideas. Pero el que pasó a la historia como fundador del Día de los Enamorados fue el Valentín que, siendo sacerdote y justo bajo el mando de un emperador romano al cual no le caía muy bien el cristianismo, se puso a celebrar matrimonios de soldados romanos con sus mujeres, situación que no agradó mucho a aquel, disponiendo su detención, y no contento con eso, mandó a decapitarlo. Esta es la historia principal, que también encierra una leyenda, que cuenta que Valentín, estando en prisión, rezó para que una mujer ciega se curara, y dándole un papel que decía "Tú, Valentín", la muchacha pudo ver. La Iglesia cristiana, paradigma en inventar historias fantásticas para convencer a la sociedad de sus normas morales, pudo haber creado esta ficción. Entre los años 400 y 500, la Iglesia Católica incorporó en su calendario al Día de San Valentín. Esta decisión, al parecer, tuvo su lado conspirativo, pues se cree que fue a fines de eliminar una práctica no cristiana denominada fiesta luperca, en la cual, según una versión, los varones correteaban en pelotas a mujeres luego de haber sacrificado animales, golpeándolas, ignoramos con qué fuerza, para dotarlas o mantener la fertilidad en ellas. El festejo entonces de lo que hoy en día se conoce como el Día de los Enamorados o de San Valentín fue mutando con el correr de los siglos, hasta que el capitalismo actual y la globalización lo dejó tal cual lo conocemos en la actualidad. Un día para subir fotos y hacer regalos a nuestras parejas, o a varias, según el caso. Para finalizar, debemos dejar constancia de que lo transcurrido en los primeros siglos de la era cristiana no goza de verdad científica como muchos pretenden. Todas las historias antiguas deben ser traídas a colación y dejarlas en la mesa para que todos podamos leerlas y asimilarlas, pero no hacerlas verdad absoluta. La historia no es siempre "esto pasó así", sino "esto pudo haber pasado así".